Hola, bienvenidos al canal de Auditoría de Contratos, en el que hablamos de los costes en la contratación pública, y particularmente, en esta colección de vídeos, de su aplicación en el presupuesto base de licitación. Definido qué es coste en los contratos públicos y cuáles son las condiciones de su admisibilidad, seguidamente he mostrado la diferenciación de algunos conceptos de la contabilidad externa y analítica en las empresas. Luego he explicado las diferentes clasificaciones en las que se pueden categorizar los costes en función del propósito que se persiga, como puede ser su cálculo o la toma de decisiones. Ahora llega el momento de conocer cuál es la estructura del sistema de costes en la contratación pública y qué metodología de cálculo se emplea. En este caso, un sistema de coste completo, radical o extendido que denominamos por pedido, pues incluirá los costes de la estructura y los financieros en términos de coste de oportunidad. Vamos a conocer cómo es la estructura de costes de producción en general y cuál es la que se adopta en la contratación pública de manera recurrente, tanto por la ley como por los reglamentos. ¿Existen en la ley o en las normas reglamentarias algún tipo de información que nos indique cuál es el sistema de cálculo de costes en los contratos públicos? Lo cierto es que muy poco o casi nada. Ya he dicho que los artículos 130 y 131 del Reglamento de Contratación para el contrato de obras no proporciona un sistema de cálculo de costes, sino que enuncia únicamente un mero listado de elementos de coste, pero desconocemos cómo se realiza su valoración y cuáles son las bases de reparto de los costes indirectos. Sin embargo, establece un porcentaje de entre el 13 y el 17% de recargo de costes de la estructura y hasta un 6% de beneficio industrial, pero que sin conocer a qué se deben estos porcentajes y no son utilizados otros. Y antes he dicho casi nada en cuanto a la regulación de los costes en la contratación pública, porque sí hay excepciones, tales como la Orden 283 de 1998 sobre normas de los criterios a emplear en el cálculo de costes en determinados contratos de suministros, de consultoría y asistencia y de los servicios del Ministerio de Defensa, que se adjudiquen por el procedimiento negociado. En la descripción de este vídeo dejo el enlace a la citada norma. Además, la Orden PRE 907 de 2014 se implanta un modelo de contabilidad analítica en las empresas contratistas que prestan los servicios de transporte regular de viajeros de uso general. También en la descripción del vídeo dejo el enlace al Boletín Oficial del Estado de esta norma. Por lo que he podido deducir, las diferentes normas de la contratación pública se han decantado siempre por un sistema de cálculo de costes que sigue el siguiente esquema. Así lo podemos encontrar relacionado en el contrato de obras, en aquella ya lejana orden de 12 de junio de 1968 del Ministerio de Obras Públicas, que se transcribe con pequeñas modificaciones en los artículos 130 y 131 del Reglamento de 2001 todavía hoy vigente. La nueva Ley de Contratos del Sector Público plantea un presupuesto base de licitación soportado en una valoración de los costes con la misma estructura, es decir, costes directos, mano de obra directa y materiales, costes indirectos vinculados con los procesos de fabricación y los otros gastos que sean imputables al contrato, es decir, los costes indirectos de la estructura, administración y servicios centralizados. La agregación de los elementos de coste perteneciente a las anteriores clasificaciones, aplicando las reglas contables pertinentes, es decir, las aprobadas en normas reglamentarias o en los pliegos del contrato, deben permitir obtener el valor del coste de producción de la prestación contratada. Ahora bien, tales reglas contables ni las condiciones de admisibilidad de los costes del contrato no aparecen establecidas por ninguna parte y son completamente necesarias. En la contabilidad analítica se distinguen dos tipos de sistemas para el cálculo de los costes: sistema de cálculo parcial de costes y sistema completo de cálculo de costes.
Un sistema parcial de cálculo de los costes solo considera el coste directo o los costes directos, es decir, los consumos de la mano de obra directa y de los materiales aplicados directamente al objetivo de costes, el producto. Un sistema completo de cálculo de costes comprende la agregación de los costes directos y una parte adecuada de los costes indirectos atribuidos al objetivo de costes. Sin embargo, la expresión coste completo puede resultar algo ambigua, ya que puede incluir solo la absorción de los costes indirectos de producción o fabricación, o puede ser ampliada a los costes indirectos que se localizan en la estructura, los administrativos, comerciales o de servicios centralizados. Así, nos encontramos con que el sistema para el cálculo del coste de producción establecido en la resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas de 14 de abril de 2015 es un sistema de coste completo pero solo a nivel industrial, es decir, solo incluye los costes indirectos de producción. Sin embargo, la Orden 283 del 1998 del Ministerio de Defensa establece un sistema de cálculo de coste completo, que yo denomino como radical, ya que incluye el coste indirecto de la estructura y los costes de oportunidad. En la descripción de este vídeo dejo el enlace al Boletín Oficial del Estado en el que se publica la resolución del ICAC. Esquemáticamente, un sistema de cálculo de coste parcial atribuiría solo al objeto del contrato el coste directo de la mano de obra y de los materiales, conforme a las reglas de valoración establecidas para estos elementos, que sean atribuidos según las mediciones al objeto del contrato. En un sistema de cálculo de coste completo a nivel de coste industrial o de producción, su esquema sería de la siguiente manera. En este caso, los costes directos, al igual que en el anterior y conforme a las reglas de valoración establecidas para ellos, se atribuyen según las mediciones al objeto del contrato. Los costes indirectos de fabricación, solo a nivel industrial, se identifican y acumulan en agrupaciones homogéneas, por ejemplo, por su funcionalidad, durante el periodo establecido de agregación de costes. A continuación, conforme a los requerimientos de racionalidad establecidos, se eligen las bases de reparto para atribuir al objetivo de costes, es decir, el objeto del contrato, la parte de ellos que les corresponda. Los criterios de reparto, es decir, las bases de reparto que se aplican, deben guardar o expresar una relación de utilidad o causalidad entre el área en el que se producen, se consumen los factores y el objetivo o bien final producido. Estas atribuciones de costes indirectos no tienen por qué ser aplicadas siempre a un objetivo final de costes, sino que pueden acumularse con sus criterios de reparto en otras agrupaciones de coste intermedias y de estas al objetivo final de costes. El esquema de un sistema de cálculo de costes completo, radical o total comprende lo dicho anteriormente y añade las agrupaciones de coste correspondientes para la agregación en ellas de los consumos de factores que se producen en áreas funcionales de administración, comercialización, finanzas, departamento de personal, dirección de la empresa u otros servicios centralizados. Además, en la contratación pública también se añaden los costes de oportunidad relacionados con el valor de la inversión neta en activos fijos y circulante que se aplican en la producción de los bienes y servicios que se contratan. Pues, como hemos dicho, los gastos financieros no son admisibles de imputación al objeto de los contratos públicos. La estructura de costes de un contrato viene determinada por la propia distribución de los costes del objeto del contrato, que a su vez son la manifestación de los costes admisibles de producción y de la estructura que incorpora o repercute el contratista y que refleja en su cuenta de resultados como gastos de explotación. Estos, además del coste financiero de oportunidad, son los que debe absorber el contratista con el precio del contrato. Por eso, es necesaria la norma de cálculo de los costes para los contratos públicos, ya sea establecida de manera general o específica del contrato que se incluirá en el pliego de cláusulas administrativas. Los costes directos básicamente están constituidas por las horas de mano de obra directa, los materiales y las subcontrataciones, pero no nos podemos olvidar de que también existen otros costes directos. Todos ellos se atribuyen a los objetivos de costes según su medición y regla de valoración, sin necesidad de utilizar un criterio de reparto. Los costes indirectos
Como no se puede medir de forma cierta su atribución, se necesita de una medida de reparto relacionada con la utilidad o causalidad entre el lugar donde se consumen los recursos y el objetivo de costes al que beneficia. Los costes de oportunidad también se consideran costes indirectos. Se acumulan en un único centro o agrupación de costes, valorados conforme a su valor neto contable, solo el de los activos que han intervenido en la producción de la prestación contratada, al que se le aplica algún tipo de tasa de interés. Puede ser razonable, por ejemplo, aplicar el interés legal del dinero. La base de reparto también se debe establecer o estar basada en una relación de utilidad o causalidad con el objeto del contrato. Desde el punto de vista conceptual, el reparto de los costes indirectos al objetivo de costes debería hacerse corresponder con el que presumiblemente tendría si solo existiera él y no compartieran costes con ningún otro objetivo de costes. Siempre que se haga un reparto de costes, se debe de hacer con arreglo a relaciones de utilidad o de causa-efecto. Se trata de encontrar la variable o cost driver con respecto al cual varían los consumos de factores, es decir, los costes. Algunas de las bases de reparto más frecuentes que son utilizadas son, por ejemplo, las horas de capacidad práctica de la empresa, el espacio ocupado, la energía consumida, o el valor contable de las existencias, y otras. El reparto de los costes indirectos es, de hecho, la razón de ser de los sistemas de la contabilidad analítica o de costes, ya que se trata de aquellos costes que son comunes a diferentes productos y se localizan o acumulan en departamentos de la empresa, o también llamados centros de coste. Estos costes indirectos no son identificables con respecto a los productos o el servicio que presta la empresa, razón por la cual es necesario repartirlos si queremos tener un cálculo del coste completo y que pueda servir para su evaluación. El sistema de costes por pedido es un sistema convencional en el que se identifican los costes que pueden ser atribuidos al objetivo de costes y los que deben ser agrupados por su homogeneidad en los denominados centros de coste para su reparto con arreglo al criterio adecuado, es decir, la base de reparto elegida. En el siguiente esquema se presenta una visión muy simplificada de un sistema de costes por pedido. Las etapas de este sistema para el cálculo de los costes son: identificación y medición de los costes directos que no requieren ser repartidos, identificación, clasificación, localización y medición de los consumos de factores para su acumulación en centros homogéneos, o también llamados centros de coste. Establecimiento de las bases de reparto con arreglo a criterios de utilidad y causalidad. Atribución de los costes indirectos aplicando las respectivas tasas de reparto. Y esto es lo que necesitamos para poder estimar el valor del presupuesto base de licitación, para poder seguir avanzando en el establecimiento del límite máximo de gasto que se puede comprometer y que sea consecuente con los precios de mercado. Finalmente, la estructura de coste de los contratos públicos, de acuerdo con lo que he podido deducir que expresa la ley y lo que nos enseña la contabilidad analítica, debe ser como lo expresado en esta imagen. Y hasta aquí el contenido de este vídeo. Os espero en el siguiente.